Muy buenas noches, estamos acá en Un Gallo para Esculapio, hoy sin nuestro líder, nuestro querido líder Andrés. Se nota su estuvo ausencia. junto con Matías presentando el libro ¿Para qué existimos? En 3 arroyos, o sea, Un Gallo se está expandiendo, va conquistando nuevos territorios. Eso me gusta, lo de territorios que no estaban explorados, lo conquistamos. Sigue conquistando el gallo. Así que empezamos esta edición escuchando cassettes domingueros en Marte, el tema que estamos escuchando. Así que vamos a empezar ahora con algunos temas que sucedieron en la semana. Uno de los temas fue los 100.000 millones de pesos que el presidente mediante decreto autorizó para la CIDE. Le cambió el nombre también. Ya no se llama más Agencia Federal de Inteligencia, se llama Secretaría de Inteligencia del Estado, como en los tiempos como en más otras épocas lúgubres. Entonces, el no hay plata va quedando un poco contradictorio. No hay plata para algunas cosas y para otras sí. Sí, tal cual. Esos 100.000 millones de pesos no van a ser reportados más que por... Son discrecionales. Van a ser auditados solamente por una comisión bicameral que no fue conformada todavía. Bueno. Así que hay 100.000 millones de pesos, casi 100 millones de dólares para el espionaje sin control. Auditoría, sin control. Sin control. Por lo tanto, esa fue una de las noticias que en esta semana generó cierto estupor para aquellos que sabemos lo que es el espionaje en Nos Argentina. vamos a tener que cuidar. ¿Espionaje es? Dame un eufemismo. Dame un eufemismo. Espionaje suena muy feo. Suena fuerte, ¿no? Servicio de inteligencia, información confidencial. Información, sí. A ver, doctora. No, qué sé yo. Pensemos que... 100 lucas para espiar suena muy fuerte. 100.000 ¿Perseguir? Más también. ¿No? Eso no es un eufemismo. No. Digo, qué sé yo, porque tanta plata solo para espiar, como que me da que no. También vamos Pasarán a estar hablando otras cosas. hoy con Santi, vamos a estar hablando de tecnología y también hay quienes dicen que una parte de esos 100.000 millones de pesos van a ir para aquellos que desde el gobierno trabajan en el ciberespacio, pero no sabemos para qué se va a usar. El espionaje en Argentina tiene una historia bastante negra, desde la dictadura y también en gobiernos democráticos. Sí, Se ha espiado a periodistas, se ha espiado sindicalistas, se ha espiado a otros políticos, se han espiado dentro de gobiernos, gente funcionarios del mismo gobierno. Pregúntale a Macri. Exactamente. Se me viene a la mente los familiares del Ara San Juan. Sí, es verdad. Ara San Juan fueron espiados durante el gobierno de Macri también. Sí, es cierto. Por lo tanto, es algo preocupante y es algo de lo cual la sociedad tiene que empezar a ejercer presión para tener información. ¿Qué se hace con ese dinero público? Porque, evidentemente, van a querer venderlo como estamos haciendo espionaje frente a terroristas, pero el término terrorista también ahí busquemos otro eufemismo. Sí, claro. Sí, bueno, pero estamos en la era de la persecución de aquellos que no piensan como piensa el gobierno nacional de este momento, ¿no? Todo es socialismo, todos son zurdos de mierda, todos son personajes detestables a los que hay que efectivamente controlar, ver, mirar, perseguir, etcétera. Sí, hay varios despedidos. Hubo varios despedidos. Desde que comenzó, yo esta semana leí algo, lo que no me acuerdo exactamente qué cantidad de despedidos ha habido desde el inicio, desde estos 6 meses. Uno por que semana llevan... seguro, y hay días que hay más de un despedido. Hay como un contador oficial, ¿no? Sí, hay. De gente desvinculada. 58, dice acá mi compañero. Me está haciendo señas. Algunos no los llegan a designar y ya los despiden. ¿Y es? A ver. Porque hay una demora en la designación de algunos funcionarios y terminan siendo despedidos antes de ser designados. Extraña situación jurídica, entonces. Primero te despiden, después te designan. Claro. Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando también del oro del Banco Central, que Caputo tuvo que confesar que se llevaron oro no saben dónde. Inglaterra, se entiende. No lo dijo Caputo, se entiende que es a Inglaterra o puede ser también a Suiza. Vamos a estar hablando
Yo estuve leyendo cositas sobre eso, de un posible embargo. Sí. De hecho, el oro que se saca fuera del país sirve como garantía Exactamente. para futuros Futuros pagos de la problemas. deuda. Bueno, hay ahí un intríngulis con YPF, no sé exactamente cuál es, y que aparentemente podrían ser puestos en garantía para esa Y problemática. el que tuvo problemas con el oro fue Venezuela, ya que mañana hay elecciones en Venezuela. En su momento, Venezuela tenía oro en Inglaterra, y cuando Maduro lo fue a sacar, los ingleses le dijeron no lo reconocemos como presidente, y por lo tanto el oro se queda en Inglaterra. Ajá. ¿Quién fue, Guaidó? Porque- ¿Guaidó a buscarlo? Claro. No. Lo reconocían a Guaidó, y por lo tanto Maduro, cuando fue a reclamar ese oro que lo había depositado el gobierno de Venezuela ya hacía unos años, los ingleses decidieron a quién reconocían como presidente, y por lo tanto no le entregaron ese oro venezolano. Ujú. Así que eso te expone a futuros embargos, a que jueces internacionales, jueces de otros países, puedan decidir sobre tus activos que tenés en garantía fuera del país, lo cual realmente es muy peligroso. Pero Caputo lo dijo muy livianamente y dijo, hay que buscar un rendimiento, no nos sirve de nada tener el oro acá. Ujú. ¿Y tenemos alguna idea de qué cantidad de dinero se nos da por esa cantidad de oro que se llevaron? Y normalmente se da entre el 0,5 el 0,25 de rendimiento sobre ese Ese activo. capital. No es un activo que genere demasiado rendimiento. Ujú. O sea que mucho sentido, que digamos, ¿no? En el sentido de dejar tranquilos a los acreedores más que nada. Ujú. También tuvimos esta semana una semana de pelea entre el presidente y la vice. Mm. La vice anda haciendo campaña por su cuenta, fue a Catamarca, fue a la rural, le preguntaron si se había peleado con el presidente y dijo que no, que ella lo que le importaba era apoyar al campo. Por El supuesto. campo que está El presionando campo por popular. una- Ah, no. no, el campo. El campo. El campo que está presionando por una nueva devaluación. Junto con el FMI, ambos presionan para que el gobierno devalúe. Pero la vice está tomando cierto poder y está también cayendo en el síndrome del vicepresidente en Argentina. Uy, a ver, para. El síndrome del vicepresidente en la Argentina me encanta, es un título para libro. El Chacho Álvarez. Así Cobos, desde ahora. Y ahora habría que ver si Villarruel toma una dirección diferente a la del presidente. Bueno, no, sí, ya ha tomado una, digo, se está diferenciando claramente, ¿no? El no haberlo acompañado a Tucumán con la ridícula excusa de que estaba enferma y el otro día aparecer arriba del tanque es una muestra clara. Las diferencias que tuvo también ahora saliendo con el tema de Francia. ¿Tiene calefacción el tanque? No. No creo, No. no creo. No creo. Bueno, el tema de Francia fue el que partió aguas, fue el inicio de todo este distanciamiento entre Milei y Villarruel, a partir de que Villarruel nunca se retractó No, de haber bancado ese canto comentario. sí. infame Ah, Sí. de Enzo Fernández sí. y algunos muchachos de la selección. Como decíamos, tenemos mañana elecciones en Venezuela y también ahí hubo algunos entredichos, sobre todo entre Lula y Maduro. Lula dijo el que pierde se va a la casa y a Maduro se ve que no le gustó nada. Y Maduro dijo, ¿cuál casa? ¿No? La que- La casa de gobierno. ¿Qué color tiene la casa? El Palacio Miraflores. Y el que iba a ir de enviado, que apareció esta semana, iba a ir de veedor internacional a las elecciones ¿El Alberto? en Venezuela, fue el tío Alberto. Beto. Sí, 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 lo invitaron. Con Lito Nevia y Lo la invitaron. guitarra al Sí. hombro. Lo invitaron y Lo cuando invitaron, lo Alberto en invitaron. una entrevista radial repite lo mismo que dijo Lula, el que gana Se va a la queda casa. y el que pierde se va a la casa, desde el Tribunal Electoral en Venezuela le dijeron, quédate en Argentina, Alberto, no vengas. ¿Vos decís que lo estaba mufando? ¿Estaba como mufando el Beto? No Así que le dijeron creo. a Alberto, se pierde el viaje a Caracas, se pierde la jornada electoral en Venezuela y se va a Pobre tener que tipo, es quedar en como- la casa Alberto. Es como Yetatore. Es complicadísimo, Alberto, ¿no? Los expresidentes, ¿no? Sí, no, Alberto particularmente, pobre, ¿no? Tipo, Pobre no es, pero bueno. pobre, ¿o en qué sentido dice usted no es? Materialmente, Ah, económicamente. bueno, pero Si yo estaba en no hablaba España, de no eso. estaba descansando en España. Estuvo en España, bueno, ya hasta claro. se le pegó el acento. Yo lo escuché en la entrevista que hizo con Tenenbaum y con Que te case.
No lo le pegó el escuché yo. acento español Mirá. a Alberto. Bueno. Quizás era un presidente para España, no para Argentina. Bueno, No sé. No lo supimos entender. no entremos ahí. Bueno, empezaron los Juegos Olímpicos, lo resucitamos a Bonadeo por unos meses, por un mes. Para que haga lo mejor que sabe hacer, ¿no? Haz lo tuyo, Bonadeo. Yo lo tengo, es la voz de los Juegos Olímpicos, Es para la mí. voz es la voz de los Juegos Olímpicos. Está totalmente desaparecido, ¿no? Argentina tuvo un partido raro con Marruecos. Argentina de fútbol tuvo un partido raro con Marruecos que duró casi 2 horas. Más que raro, el No. partido fue el final del Una hora y partido. media. Fueron a ver el VAR 1 hora y media. Luego volvieron, le anularon el gol de Argentina. Jugaron unos minutitos más. Y creo que el partido terminó en el minuto 115 o 120, como si hubiese habido alargue. Sí. Pero un extraño partido. Hoy jugó Argentina y le ganó a Irak. Así que se reivindicó el equipo argentino. Tiene que jugar con Ucrania. Nos tocó como un grupo de países que están complicados. Ucrania, Irak. Países que le piden plata al Fondo Monetario Internacional, básicamente. Los Pumas también Deje de perdieron, politizar un poco. Los Pumas bueno, también pero- perdieron, sí. Pero hoy ganaron. Derrota digna. Sí, claro. Hoy salieron claro. séptimo. Séptimo. Se llevan un diploma. Jugar por el séptimo puesto debe ser medio complicado. Ya en el fútbol, el partido del tercer puesto es el partido que nadie quiere jugar. Acá se sintió tocado. Hay que preguntarle al Rayo. Iba a decir eso yo. Preguntarle al Rayo. ¿Algo más en la semana? No, creo que pasamos por casi todos lados, creo. No sé, ¿usted se acuerda de algo? Ahora no me viene nada a la mente. Algo pero- personal, ¿están todos bien? Muy Eh, bien. una buena Extrañamos al líder. nada más. Sí, Es verdad. sí. Podemos ¿Qué- ir a qué- una pausa. Tenemos mucho cine hoy. tenemos, cierto, al tenemos profe cine. Scotti y tenemos a Hernán con el encargado, así que creo que ahí ya vendimos. Yo no todo soy el programa. encargado es Franchella. Menos Pero mal, bueno. menos mal. Hay algunos encargados que se parecen al encargado de Franchella. ¿Franchella? He conocido encargados. Yo no Después puedo hablar contaré. más de los encargados porque Ampliaremos, sí. la familia me lo impide. Bueno, Bueno, Nos vamos. nos vamos. Dale. Una Ya, musiquita. Aguántenme un segundo en este programa especial que no tiene conductor. Como el ¿cómo que no peronismo. tiene conductor? No tiene conductor no tiene oficial. Ah, Un que- chiste. perdón, ¿qué Sablito está que- dibujado acá nuestro conductor? Por Mil favor. disculpas. Es- mil Ahora Es sí. un programa sin destino. Allá Ahora vamos. sí. Bueno, ahora sí. Qué emoción estar ocupando este lugar, este trono. Continuamos una vez más con el gallo. Y nos va a acompañar nuestro querido Marcelo, que nos va a hablar de cine. Tema que a mí me interesa. Bueno, tema de interés que vamos a compartir. Y vas a tirar acá, arriba de la mesa, 2 películas, ¿verdad? 2 películas. No de Hollywood, no del mainstream, pero que vale la pena poner en valor para... Exactamente. Sí, un poco esa es la idea. A partir de la invitación generosa que me hicieron para participar en el programa, se me ocurrió traer a consideración 2 películas que se estrenaron este año en Argentina. Bueno, una se estrenó el año pasado en el contexto de festivales, pero en realidad en la cartelera comercial se estrenó este año. Y que me parece que son interesantes para abrir ciertas preguntas y ciertas ventanas para pensar en el mundo contemporáneo en un sentido amplio, pero más puntualmente en 2 conceptos, para no irnos mucho por las ramas. La primera película se llama No esperes demasiado del fin del mundo. Es una película rumana dirigida por Radu Jude, un director rumano que para mí está entre lo más interesante de la realización cinematográfica actual. Se estrenó hace un par de meses en la Argentina, se había estrenado en festivales el año pasado, pasó por el Festival de Mar del Plata, de hecho. Me interesó traerla a consideración para pensar un poco en aquel viejo y un poco desusado ya concepto de alienación, muy recurrido por la generación del pensamiento crítico en los años 60 y un poco en los 70. Bueno, de hecho es un concepto muy trabajado por la Escuela de Frankfurt, herederos del marxismo, y que en el contexto de la crítica sistémica al sistema capitalista fue clave para pensar en cómo los jóvenes de las generaciones del 60 y del 70 se relacionaron con el sistema en su conjunto, digamos, ¿no? Cómo el sistema capitalista, a partir de la explotación del trabajo manual y del trabajo en general, va generando una cosificación en las subjetividades de las personas, y a partir de eso una
separación del sujeto de su propio ser, digamos, ¿no? De su propia humanidad, De digamos. su propia humanidad, exactamente. Bueno, Recordamos, no esperes demasiado. no esperes demasiado del fin del mundo. No esperes demasiado. Igual hoy contabas que la película tiene características particulares, ¿no? O fue hecha de una manera que por ahí está bueno que lo cuentes. En principio, hay que decir que es una película rumana. Rumania es uno de los países que formó parte del bloque socialista a partir de la Segunda Guerra Mundial, integrada después de la victoria de la Unión Soviética en el marco de la guerra contra el nazismo. La Unión Soviética anexó un conjunto de países de Europa Central y Europa del Este que formaron parte de su sistema satelital y del Pacto de Varsovia, ¿no? Ujú. Rumania vivió una dictadura socialista entre 1945 y 1989, cuando en el marco de la caída del muro de Berlín colapsó el mundo socialista y los países que habían formado parte del bloque soviético se Disolvieron. independizaron, digamos, Sí. o volvieron a ser autónomos. Entonces, los rumanos vivieron, y bueno, un sujeto como Radu Jude, que es un director que tiene aproximadamente 40 años, nació en el contexto de la Rumania socialista y después creció y vivió gran parte de su vida en la Rumania capitalista. Entonces, Claro. es alguien que vivió entre esos dos mundos. Y la película recoge un poco algo de esas dos experiencias, ¿no? Por un lado, el fracaso del régimen o del sistema socialista en Rumania y el fracaso, pero la continuidad, del capitalismo, Claro. ¿no? Cómo los dos sistemas terminan generando formas indeseables de vida. En el contexto, bueno, en el caso de la primera, retomo algunos elementos de la película, como vos me decís, Sí. para que la gente que está escuchando sepa de qué se trata. La película está construida alrededor de un día de trabajo de una mujer que se dedica a la producción cinematográfica en el cine publicitario. Se levanta y a lo largo del día tiene que entrevistar a un conjunto de trabajadores que han sufrido accidentes laborales para hacer un cortometraje de publicidad de la ART que los va a usar para que ellos digan lo que les pasó y que eso sirva de ejemplo para que otros trabajadores no cometan esos errores. Ujú. El trabajo es una mierda, digámoslo, porque se trata de cine publicitario, porque el mensaje que baja la empresa es que la culpa fue de los trabajadores por no haber adoptado medidas de seguridad correspondientes, bueno, etcétera, etcétera. Ella, desde el vamos, está convencida y sabe que su trabajo es una mierda, pero bueno, es el trabajo que le toca hacer y no tiene otra. Alienada también. ella. Completamente Sí, alienada. totalmente. La película, que dura aproximadamente 3 horas, un poquito menos, transcurre casi toda la película arriba del auto. Ella moviéndose por Bucarest, yendo a los lugares a los que tiene pautadas citas previas con los trabajadores, para entrevistarlos y que esas entrevistas de alguna manera después se integren en el corto. Con cada trabajador se encuentra una experiencia distinta, muchas de las cosas que le habían contado no eran ciertas, entonces cada vez que se encuentra con uno de esos o con una de esas, lo que le dicen es que no habían cometido ningún error, sino que había sido una falla de la empresa o que había sido una falla de los superiores. Entonces, bueno, se va encontrando con otro relato que va a ser muy difícilmente integrable en un corto de propaganda. Pero además, la película va insertando dos registros diferentes de eso que es el registro realista, digamos que es el eje central del relato. Esta mujer, que se llama Ilinka Manolache, tiene la particularidad de que ella produce videos de TikTok y los sube a lo largo del día mientras hace su trabajo, los sube a la web. Son videos en los que satiriza o parodia a fachos, machirulos, tipos que tienen intervenciones en la web, y ella se pone un filtro como si fuera un chabón. Como si fuera un tipo. Y con el filtro actúa de esos chabones y reproduce esos discursos completamente agresivos y denigrantes, y eso tiene un tono sardónico, irónico, paródico muy fuerte en la película. Y a lo largo de la película se van insertando esos videos que son videos reales, porque Ilinka Manolache, que no es actriz de profesión, en realidad fue buscada por el director para protagonizar esa película, teniendo en cuenta quién es ella en la vida real, digamos. El otro registro que se corre del eje central es una película rumana de la década del 80,
protagonizada por una mujer taxista. Entonces, Radu Jude, que es el director de No esperes demasiado del fin del mundo, va intercalando a los videos de TikTok de Linka Manolache, el relato central de la película y fragmentos de la película de la taxista de la década del 80 que van armando un discurso muy heterodoxo, muy contradictorio, muy ambivalente y súper interesante sobre la vida en Rumania, antes de la caída del socialismo y después de la caída del socialismo. Todo está atravesado por una pregunta sobre la forma de vida, sobre la alienación, sobre la explotación, y en el medio del relato introduce dos planos impresionantes, completamente fuera de toda ortodoxia cinematográfica. Uno que es un larguísimo plano en silencio sobre un sitio un memorial de personas muertas en accidentes de tránsito, que dura, no tengo exactamente, pero dura 8 o 10 minutos. algo así. Impresionante. Y uno piensa que la película va a terminar ahí, pero sigue. Y después hay un plano, que es un plano fijo de 30 minutos, donde se intenta mostrar cómo se está rodando finalmente el corto de propaganda que va a realizar la RT. Muy interesante lo que planteas. Lo primero que me viene a la mente. Como la película no la vi, pero me estoy quedando manija, llego a mi casa. ¿Dónde la puedo ver ahora? ¿Puedo descargar? Sí, se puede. Está en movie, ¿no? Sí, está en Sí. movie la película. Se puede descargar. Se puede descargar, si uno- y si no, yo te paso un enlace acá entre nosotros. Por una escasa suma de dinero. ¿Puedo charlarlo? ¿Puedo charlar? No, por favor, ¿qué estamos diciendo? Pero ¿cómo no habíamos quedado en eso? No. Ah, entendí mal, perdón. Estamos hablando de una película rumana que hace un poquito de añoranza al sistema, aquel viejo sistema después de la caída del muro. Pero, ¿se la puedo mostrar? ¿Se la puedo servir a mis alumnos? 3 horas, ¿no? Se van a Tengo que volar, cortarla. te voy a Va a decir. ser difícil que la pases en una clase. Sí, es difícil. 3 horas. Yo haría un trabajo, yo que trabajo normalmente con cine en mis clases, no Corto. suelo pasar las películas enteras. Corto. Lo que hago es Corta. pasar fragmentos que me parecen significativos por algún motivo y que resulten inspiradores para ir a verla. O sea, fragmentos que después les den ganas de ir a verla, de ir a buscarla. Me parece que la película tiene un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, todos los videos de TikTok que están en internet, de hecho se pueden ver, son súper interesantes por el tipo de registro, porque además ella se pone en el lugar de ese otro agresivo y violento, pero lo hace de una manera en la que eso resulta claramente paródico, aunque está diciendo barbaridades, cosas agresivas y violentas muy subidas de tono, está claro que lo está haciendo para joder a los otros. O sea, es un registro de parodia, de humor negro, se me ocurre. Sí, de humor sardónico, digamos. Y vos dijiste alienación. ¿Estamos alienados? ¿Vos estás alienado cuando vas a laburar? ¿Te Bueno, yo sentís soy- alienado en el sistema hoy, Argentina 2024, capitalismo? No Rumania, previo caída de muro, o al fin de cuentas, por ahí tendría que estar Saulito acá, Ves que yo empujando el muro para el otro lado. yo pensaba en los repartidores de comidas, cuando Sí, en las repartidoras. tratar de hacer un paralelismo entre el pedido ya y yo la vi la película. La vi en el festival el año pasado, en noviembre, que no sabía que iban a hablar del tema, pero yo creo que se podría tender una red entre una situación y la otra. Yo no sé si hablar de alienación. Bueno, te voy a dejar que contestes vos. En el sentido del tiempo Personal. en el sentido del tiempo personal, en el sentido de qué hace el capitalismo con nuestro tiempo de vida, con cómo nos introduce en una temporalidad que de una u otra manera siempre es una temporalidad ajena, es una temporalidad del otro. La película introduce una serie de preguntas muy filosas. En principio porque ella se pasa todo el día laburando en algo que odia, y para hacer algo que sabe que es miserable, y no tiene otra posibilidad. Está todo el tiempo pidiéndole al jefe que la deje descansar 1 hora, y el jefe que la tosiga por el celular en el auto. Dice, no, esto hay que terminarlo hoy, hay que terminarlo hoy, tener que entrevistar a los 6 tipos hoy, y bueno, está a punto de chocar porque se duerme manejando. Bueno, es un nivel ¿No le de... pagan bien a la señora? No le Está en el peor de los mundos. O sea, como a referencia del título, ¿no? Que se venga No, el fin claro, del mundo. sí. Exactamente. sí. Me viene a la mente la película Martín H.,
¿Te acordás? El diálogo de Federico Lupi, Sí, está Poncela y el hijo, que no me acuerdo cómo se llama el actor, que le dice, Sí, ¿el trabajo es Juan una Diego mierda? Botto. Claro, que le dice, Sí. el trabajo es una mierda, siempre te van a explotar, pero si vos laburás de lo que te gusta, al menos no te van a quitar ese... claro, pero ¿cuántos laburamos de lo que nos Y gusta? bueno, ¿Recordás esa vos es la pregunta, ¿no? La That's the escena, question. la escena de la película en la que ella logra dormirse, ¿cuánto tiempo? ¿25 minutos en el asiento de atrás del auto? Sí, Sí. porque Genial. reclina el respaldo Sí. y consigue tirarse para atrás mientras el jefe la sigue atosigando, ¿no? De hecho, la despierta el jefe. Mirá, no me acordaba de eso. Eh, Pero muy lindo porque es un corte en esa constante de pasarla mal. Y está muy bien filmado también. Y no Hay una recu- luz. No recuperás fuerza de trabajo con 25 minutos. Ni en pedo. Yo No, con una siesta pero- de 70, me levanto 70. Pasado. Sí. 70 minutos. Y no me llama Axel despertándome, porque, bueno, como docente de la provincia, Axel no te llama. ¿Te parece que vamos a la próxima, a la peli? No sé cómo estamos de tiempo. Si querés, por ahí podemos en poner este Creo, una creo que música. llevan 15 minutos aproximadamente. Sí, podemos ir entonces, ¿no? Le mandamos un saludo a Andrés. y ocupando Andrés, este lugar. que no sabemos dónde está porque ni siquiera nos han Está en mandado todos un lados, porque es mensajito. nuestro Está en todos lados. Ajá. Marcelo, Nos vamos está- a la película de Nos está Japón. mirando. La película japonesa, la película de Hirokazu Koreeda, gran director japonés, mi favorito de los que viven y producen cine hoy. La película se llama en japonés Kaibutsu, que como todos sabemos significa monstruo. ¿Cómo, ¿Todos sabemos? Pero, por supuesto, Pues yo me no estoy saben enterando en japonés este ustedes. momento. Ahí tenemos una fichita, mira. Sí, Está bueno. hermosa. Con la filmografía de Koreeda, bastante completa, no completamente exhaustiva, pero bastante completa. Pero los distribuidores argentinos tuvieron la infeliz idea de renombrarla y le pusieron un sinónimo de monstruo que es la inocencia. Podemos ¿No es tender sinónimo de monstruo? algún puente. Me parece que no. Mike Wazowski Ah. era inocente. Sí. Bueno, No, bueno, sí, ponele. no sería el caso. No, supongo que debe tener que ver con que Monstruo podría haber convocado al público del cine de terror. No lo sé. Es difícil ponerse en la cabeza de los distribuidores. En España, ¿cómo le pusieron? Viste que los gallegos le meten cualquier cosa. Y podría No, ser el parecido, título, ¿eh? el título internacional es Monster. Monster, claro. En Ya hay una España- peli Monster. Hay una Sí, peli sí, hay Monster. muchas. Hay muchas. Bueno. Pero bueno, acá la inocencia no corresponde en lo más mínimo. No tiene nada que ver con lo que se cuenta. en la Pero va de niños, ¿no es cierto? película. Sí, pero bueno, nada. La edad de la inocencia. Va de niños. Bueno. Va de niños y en principio, bueno, es una película que como buena parte de la obra de Koreeda remite en parte a la tradición del cine clásico japonés porque es una película que está contada en 3 segmentos. En cada uno de esos segmentos se despliega un punto de vista diferente. En principio, por cómo empieza la película, lo que narra es un caso de bullying. Es un chico que va a la escuela primaria en Japón y que la madre de día tras día empieza a ver señales extrañas de que algo le está pasando en la escuela, que está sufriendo algún tipo de agresión o de ataque y que, bueno, no consigue que el chico le cuente exactamente qué pasa. Pero ahí está el monstruo, justamente. Bueno, ella se va armando una idea de lo que le pasa y a partir de la idea que se arma, bueno, va a la escuela, reclama, intenta hablar con los directivos, bueno, se cuenta una línea del relato que es el punto de vista de la madre. Después vamos a ver qué grado de realidad o de verdad tiene ese punto de Escuela vista. primaria, ¿no, Marce? Sí, Escuela primaria. De Japón, de Tokio. exactamente. El primer segmento se cuenta desde el punto de vista de la madre, el segundo segmento se cuenta desde el punto de vista del presunto acosador, que es el maestro del chico. Apa. Y lo que vimos desde el punto de vista de la madre se ve A la desde inversa. no exactamente a la inversa, pero desde un lugar bien diferente. Y las cosas tienen otro sentido. Lo que se sabe a partir del relato del maestro es completamente diferente. No es lo que la madre pensaba, pero tampoco es exactamente lo contrario. Finalmente, Koreeda se reserva para el segmento final el relato desde el punto de vista del chico. Una síntesis dialéctica. No exactamente. Y es muy interesante en este sentido, porque, bueno, yo decía, remite a la tradición del cine japonés porque es una película que remite a Rashomon, que es la película clásica de Akira Kurosawa, por la cual el cine japonés fue conocido en Occidente en 1950 cuando la película se presentó en el Festival de Venecia. Rashomon, que recupera un relato tradicional japonés, cuenta un crimen desde el punto de vista de distintos personajes. En Rashomon son 6 personajes
y en cada uno de los relatos la versión del crimen es diferente. ¿Hay una cosa tarantinesca ahí? Se me vino Tarantino a la mente. robó mucho de esto. No robó, no. Busquemos eufemismo. Se inspiró. Por favor, Tarantino roba. Tarantino No. citó mucho de esto. Me viene a la mente Tarantino, Kill Bill, etc. Bueno, Claro. Bueno, el asunto es que en Rashomon no había una verdad definitiva. En cada relato había un punto de vista diferente y era imposible al final de la película saber quién había dicho la verdad. De alguna manera la película planteaba la relatividad de toda verdad, ¿no? También en relación con el Japón de la salida de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y toda una cosa ahí bien interesante. Koreeda retoma algo de eso, pero en la película, en Monstruo o en La Inocencia, en el tercer segmento hay una verdad que se sobrepone a las otras y que termina desarmando la versión del bullying y que termina desarmando también la mirada del maestro. Lo que está pasando es otra cosa que los adultos no entienden, ¿cómo que quedamos afuera o que no la vimos? que no la vemos, exactamente, como se dice ahora. No la vemos. No la vemos porque hay algo propio del territorio de la infancia que no se puede Recordar. que no se puede recordar, que no se puede registrar, que no se puede alcanzar incluso, ¿no? Hay algo en la relación entre los dos chicos que son los protagonistas que no tiene concepto para el mundo de los adultos. Los adultos solo lo pueden malinterpretar. No tenemos un marco, un Lo marco olvidamos. interpretativo. Lo olvidamos. Podemos abordar ese... Y le hago una pregunta más. ¿Esta cosa que no se puede terminar de entender también sirve para el espectador? ¿Eso genera constantemente ganas de seguir mirando la película? Bueno, el espectador se entera de los hechos al final del tercer segmento. Está digamos, armada ¿no? para tal Sí, cosa. sí. La película hay que verla hasta el final para entender qué es lo que pasó No efectivamente. dura 3 horas. O sea que en realidad Dura un 2 poquito horas. más de 2 horas. el maestro no era el que ejercía esa No, situación de... No, está pasando otra cosa Ajá. que no voy a contar acá porque obviamente la gente va a ir Marcelo, desesperada a ver la película. No, ¿no? está bien, tenés Están razón. corriendo. Se van a Acá se spoilea zambullir. todo. Acá se spoilea todo. Se van a zambullir sobre las computadoras para buscar la película y verla. ¿Podemos ¿no? trasladarlo? ¿Podemos interpolarlo y llevarlo acá a Argentina? Podemos, sí, claramente. Podría. Bueno, en principio, toda la situación de la madre yendo a la escuela a pedir explicaciones Es muy Y- argentino. y lo que recibe como respuestas es completamente. Es una institución escolar en cualquier lugar de la Tierra. O sea, Mm. hay una incomunicación fuertísima, no se entiende, bueno, el reclamo de la madre parece lógico en principio, la respuesta de la escuela es completamente insuficiente. La escuela termina satisfaciendo lo que pide la madre, pero para no tener quilombos con las autoridades de más arriba, no porque efectivamente investigue lo que haya pasado. No hay un inspector que esté hinchándole los No, cocos. no, Escuchar a Andrés me echa de acá. no. Pero no hay un ¿Ese inspector que le mete No, presión no, al director no, de no la es escuela. Sí, nuestro líder es... No, pero porque nosotros no hablamos mal de El los jerarca. inspectores. Ah, no hablamos No. de los inspectores. Claro. No hay un inspector en persona, pero está el sistema. Entonces, hay cosas que no pueden hacer porque pueden llegar a ser sancionados. Gracias, Hay algo ahí de un rigidez sistema institucional. muy vertical en el que todos se cuidan de no incomodar al de arriba. Pero lo interesante de la película es que todo lo que hacen los adultos va en función de una versión que es fallida, porque no es eso lo que está pasando. Y en el tercer segmento, Koreeda despliega una capacidad increíble para filmar a los chicos, que es una característica de su cine. En todos sus cines hay chicos protagonistas y la sensibilidad de él para filmar la experiencia de la infancia es notable. Es un director impresionante en ese sentido. Y entonces lo que construye en el tercer segmento en el que se devela la historia es algo que está más allá de la comprensión de los adultos, está más allá de la capacidad de intervención de los adultos y tiene que ver directamente con una imagen muy vívida de la infancia que él construye película a película. Y en ese sentido hay una serie de notas muy interesantes para pensar también en el mundo contemporáneo en un sentido amplio, ¿no? Como muchas veces cuando aparece la situación de bullying en las escuelas, en general, los que terminan interpretando lo que pasa ahí son los adultos.
Y en general las intervenciones de los adultos ante las situaciones de bullying son desafortunadas. A ver. ¿Será que siempre lo son? ¿Qué sé yo? Yo cuando iba a la escuela siempre me hacían bullying, pero no existía la categoría bullying. No existía la categoría bullying. Y se normalizaba se naturalizaba. Había algo también de trato entre los pares, que se saldaba entre los pares. No porque no hubiera violencia o no hubiera agresión, sino porque formaba parte de las reglas, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? A lo sumo, vos íbamos a la escuela, te peleabas con alguien en el recreo, la arreglabas a la salida, y al otro, y llegabas a tu casa y no tenías el telefonino que te seguían hostigando por el teléfono. Totalmente. Bueno, hay algo ahí también de un cambio en la relación entre las generaciones que la película registra con mucha profundidad, ¿no? Y una pregunta respecto de qué hacen los adultos. ¿Cómo se comportan los adultos ante señales de la infancia que no terminan de codificar? Nos quitan independencia. Ahora, pregunto, cuando uno se encuentra con ese último segmento en el donde se devela lo que está sucediendo, que no forma parte de lo cotidiano de los adultos, ¿uno recuerda esas situaciones? Sí, te pone en ese lugar. Bien, porque eso está piola o está bueno porque nos sirve como herramienta como para revisar. Y además es completamente universal, no tiene que ver con una cosa japonesa, digamos. Está bien, no es cultural, decís. Es cultural, pero es universal. Universal, sí. Claro, de la cultura universal, digamos. Exactamente. Ok, bien, eso es interesante. También imagino esa sensibilidad que él tiene para llegar a develar esa situación, es primero entender que uno lo olvida para poder ponerlo después enfrente de la pantalla y que uno pueda registrarlo, ¿no? Y pensarse, a lo mejor, en contradicción con estas cosas que veníamos diciendo, ¿no? Esto de la construcción de la idea del bullying, que es una idea... En el cine de Koreeda hay una constante que es pensar la forma de la sociedad, no solo de la sociedad japonesa, pero en principio de la sociedad japonesa, que es la que conoce, sobre la que cuenta. La forma de la sociedad depende de cómo tratamos a los niños. Marce, se me viene a la mente, también a los adultos mayores, ¿tienen otro tratamiento desde la mirada social hacia el adulto? ¿Hay como un respeto al adulto mayor, al viejo? Sí, ¿no? Y de hecho, en muchas de las películas de Koreeda, el vínculo fuerte es entre abuelos y nietos. Ahí va. Más que entre padres e hijos. Mira. La presencia de los abuelos, hay una película hermosa Mientras de que Koreeda. acá en Argentina pulverizan la jubilación. Exactamente. Bien. Hay una película hermosa de Koreeda del año 2013 que se llama Kiseki. Acá se tradujo como milagro, pero en realidad en japonés significa deseo. Tenemos problemas ahí, ¿no? Con Sí. los títulos Tenemos problemas. Milagro, monstruo, inocencia y deseo. Donde la relación del protagonista, que es un chico, un nene de unos 12 años, con el abuelo es determinante para lo que pasa en la historia. Con padres medios corridos del lugar y medios, no ausentes, pero medio, disfuncionales, diríamos. La presencia del abuelo es fundamental. Y hay otra película de él que estaba también en la síntesis filmográfica, que se llama Caminando, Aruitemo, que es un domingo en familia, y ahí también la presencia de los abuelos es clave. No solo en el buen sentido, digamos, ¿no? También la presencia un poco ominosa de la carga de las generaciones. Bueno, 2 películas para pensar en el mundo contemporáneo en un sentido amplio, desde la alienación, la explotación, los fines del mundo. Y La rumana la vamos a ver con Saúl y la vamos a charlar. Sí. Ahora porque me estoy quedando muy manija. ¿Y la otra? ¿Qué te parece si se la hacemos, se la mostramos, la trabajamos con futuros docentes de inicial, de primaria? Es ideal para trabajar con docentes. Es una película ideal para trabajar con docentes. De hecho, yo trabajo en un equipo de posgrado en psicoanálisis y prácticas socioeducativas, psicoanálisis de educación, digamos, y es una película sobre la que estamos pensando en armar un seminario alrededor de la película. Solo la película. Ya estoy cansado de Escritores de la Libertad, de Entre Muros, ¿no? No, acá hay otra cosa que tiene que ver con... Japón, algo tan lejano, y vos como lo planteás, como que es una lejano, problemática... Pero muy actual y muy nuestro. Sí, no sé si muy nuestro, pero universal por lo pronto, ¿no? No es algo que quede... pero no se nos escapa, digo. Encerrado en la lógica de la sociedad japonesa, para nada. Excelente, Marcela. La próxima venite con alguna peli argentina. ¿Qué te parece? Bueno,
Las aguas bajan turbias. Lo voy a pensar. Te veo muy cinéfilo, ¿no? Sí, sí, Te veo muy supuesto. cinéfilo. Sí, las aguas Película bajan argentina turbias, favorita. ¿Cuál es? Ya. Prisioneros de la Tierra. Mario Soffici, 1939. Blanco y negro. Ah, bueno, me mato. Te tiro Esa sí está en YouTube. ¿Esa está en YouTube? Una segunda que es un pase al pie, que es Nueve Reinas. Ah, bien. Bueno. Bien. ¿Y cuenta como favorita? Sí, totalmente. Nueve Reinas está en mi top Y 5. no hace falta que esperemos a que vuelva, porque quizá vuelve dentro de un montón de tiempo. Podemos entrevistarlo No, por Zoom yo no hablo con el de señor. acá. No, el señor en La Plata. Hay que tenerlo in the flesh. No, bueno, pero capaz que tarda un montón en venir y no vamos a desperdiciar la oportunidad de que algún día No, salga. no, Bueno, pero seguro que en Zoom su agenda puede dejamos una encontrar. puerta entreabierta para Exactamente, Marcelo. Por supuesto. Muy interesante el aporte cinéfilo. Bueno, si me quieren escuchar, voy a pasar un chivo ya que estamos. Y sí, dale. Ah, ¿no vino eso? Hago, No. Ahora lo cortamos. hago un podcast con un amigo que se llama Raúl Finkel, amigo colega. El podcast se llama De Película y está subido en Spotify. Y ahí, bueno, tenemos subidos unos 20 programas, 20 grabaciones sobre distintos temas, distintos directores o distintas películas. Hicimos uno recientemente sobre cine histórico argentino, que son 3 películas, 3 rarezas, películas que no vio nadie y que sin embargo están visibles en YouTube. Para pensar un poco en cómo se hizo cine histórico en la Argentina en la época del cine clásico, digamos, ¿no? Tira un título, dale. ¿Cómo que no vio nadie? A ver. Al horno te va a dejar. Malambo. La vi ayer. No, mentira. Alberto de Zavalía, 1942. No, me mataste. Bueno, estamos, Frontera ¿no? Sur. Para hacer un corte Tampoco. o seguimos tirando. No. No. Por favor. Podemos hacer un Me corte, dejé ¿no? llevar. Está muy bien. Me dejé llevar. Fue, me dejé fue tu llevar. alma Esto el periodística. líder no lo permitiría. Yo quiero hacer una apreciación. No está el líder y es la primera vez que circulan sanguchitos por la mesa. Ah, bueno. Es hermoso. No lo que está había pasando visto. es hermoso. No lo había visto. Bueno, Marcelo, un gusto. muchas gracias. Por favor, gracias a li- ustedes por la licenciado. invitación. ¿Tenemos aplausos? ¿Cuál era el botón del aplauso? Por Dios. No, tengo miedo. Bueno, acá estamos otra vez. Cambiamos, vamos rotando hoy porque a falta del líder tenemos que estar todos para poder sustituirlo porque uno no alcanza. Hoy es Yo- un gallo ¿no? democrático Hoy es- o anárquico. Bueno, anárquico No sé, más yo que creo que más democrático. Me estoy recuperando todavía de haberme sentado después ¿Sí? en ese ¿Qué asiento. sintió? Cuente. Intimidado. Conducir no es para cualquiera y si no, preguntarle de Michelis. Bueno, yo ahí Pasaje no. a Frankfurt. Claro. Y estamos con nuestro columnista amigo, querido, Saúl Ricardo, que nos va a hablar de... Vamos a hablar de Cuente. economía, vamos a hablar de la coyuntura, ya estuvimos hablando en la apertura del oro. El oro ese que Patricia Bullrich en campaña prometió ir a la bóveda del Banco Central con una cámara, ¿no? No se me olviden había de eso. Eso, me había olvidado, sí. No se Ese- olviden de eso. Bueno, ese oro que Patricia Ya Bullrich no- iba a ir a la bóveda con una cámara. Ya no lo van a poder Esa filmar. película hubo que haberla filmado a tiempo. Claro, ya Bueno, está. el oro Se hizo se lo tarde. llevó Caputo y como decíamos queda como garantía ante posibles embargos. Gran Ujú. parte de la deuda argentina, de la deuda externa argentina, está bajo legislación extranjera. Sí, señor. Eso permite que, por ejemplo, como pasó en el año 2013-2014, un juez municipal de Nueva York, Ujú. como el, que Dios lo tenga en la gloria, al juez Falleció. Griesa, Falleció, Gries, pobrecito. se murió, sí. ¿cierto? Sí, falleció. Murió. pueda embargar bienes argentinos. Por ejemplo, la fragata Libertad. Exacto, las embajadas. ¿Sí? Hubo todo un problema con la fragata Libertad. Por Ujú. suerte lo teníamos a Grondona como presidente de la AFA, que fue el que solucionó ese problema donde corría riesgo la fragata Libertad que estaba atracada en Ghana. Es un barco viejo. Es un barco viejo. Bueno. Vengamos. Sí, y... Y bueno, que se la lleven. Pero El rendimiento Grondona tenía poder en la FIFA, arregló. Pero Pensé que decías Mariano Grondona. No, Mariano no. Era Don Julio. Julio Grondona No, Julio. arregló El del dándole fútbol. un cupo a Mariano. Ghana en la Mariano FIFA. Grondona y la AFA, ¿no? Arregló e impidió, lo contó el mismo Grondona, impidió que la fragata Libertad sea embargada. Año 2013, si no Sí, mal no estaba recuerdo. Cristina Em, todavía. En 2017 ya se habían enviado 11 toneladas de oro,
bajo el gobierno de Macri, se habían enviado 11 toneladas de oro a Londres. Por lo tanto, no es la primera vez que se envía oro a Londres. Ujú. Em, ¿Se recuperó eso en algún momento? No sabemos. No, Tampoco lo no suele sabemos. haber mucha información sobre eso. Lo que sí podemos decir que todos los bancos centrales del mundo tienen oro. Sí, sí. Termina siendo un respaldo, sobre todo en épocas de crisis financieras. Por Ujú. ejemplo, en el 2008 el precio del oro se disparó en la crisis de la subprime. Es decir, el oro, el trabajo tangible, en épocas de crisis, donde los activos quizás más volátiles, los activos que no tienen un sustento directo en el trabajo, fluctúan demasiado, caen demasiado, el oro siempre es conveniente tenerlo. Y hasta la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene toneladas de oro como respaldo. Lo hemos hablado de esto con Santi. ¿Te acordás cuando nos hablabas de las cripto? Sí, señor. Si bien el patrón oro no existe más, No. y desde el año 71, 71 ya dejó de existir, Sí, señor. cuando Nixon declara la inconvertibilidad del dólar a oro, porque Ujú. antes el dólar estaba basado en oro, el dólar que era moneda mundial desde 1945 hasta la década de los 70, ya con las crisis petroleras, ahí los estadounidenses dicen, ya no más, No más oro. no convertimos más Ahora, el dólar al oro. claro. Nixon exactamente. asesorado por un tal Milton Friedman, ¿no es cierto? Claro, Milton Friedman tuvo, Bueno. la década de los 70 era la década donde Milton Friedman incluso gana el premio Nobel. Ujú. em, Era canónico. que incluso Milton Friedman andaba asesorando a gobiernos como el de Pinochet Sí, en exacto. en esa misma década. Los Chicago Boys. Los mismos Chicago Boys. Bueno, vamos al plan. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con Caputo? Y dijo que entramos a una nueva fase esta semana. Ah, ¿Sí? lo dijo él. Yo pensé que era un. No, una cosa de no. usted. Entramos a Lo una dijo- nueva. Lo dijo Caputo, son palabras del ministro, no Sí, vamos sí, no. a Te alabamos, agregar señor. nada más. Sí. Dijo, bueno, la fase inicial del programa de este gobierno era superávit fiscal, terminar con el déficit. Lo logró, Ya está. ahora vamos a emisión cero, pero de verdad, esta vez de verdad. ¿Sí? Esta vez. Esta vez de verdad. Los Esta- primeros 8 meses del gobierno la emisión continuó, porque había todo un tema de pasivos remunerados del Banco Central que para pagarlos tenía que seguir emitiendo. ¿Tenemos registro de la emisión? Tenemos registro de la deuda. Sí, hay registro de emisión que lo publica el Banco Central todos los meses. Siguió creciendo la emisión a un ritmo menor de lo que venía el año pasado, pero lo que creció fuertemente fue la deuda bruta de la Administración Central, que aumentó en más de 60.000 millones de dólares, lo cual es un número importante, sobre todo en momentos donde el país no se puede endeudar afuera. Bonos. Entonces, claro, básicamente también hay mucho pasaje de deuda dentro del propio sector público y hay deuda con los bancos. Ajá. Que por eso estaba enojado Milei porque el Banco Macro fue el primero que pidió el canje de los puts, Sí, es decir, señor. que le recompren esos títulos que había adquirido el Banco Macro. Entonces Ujú. Milei estaba muy enojado con Brito, ya que hoy recién hablábamos de River, estaba enojado con Brito, que fue uno de los bancos que le pidió. En una operación que es una operación normal que hacen los bancos, quiero Claro, decir. era una ¿no? opción los bancos tenían la opción de que el Estado les vuelva a comprar esos títulos. Sí, sí, sí. O sea, había un contrato firmado, el Banco Macro lo ejerció. Ujú. Todos los bancos, sin embargo, la mayoría de los bancos terminaron aceptando una nueva deuda a un plazo más largo. Es Claro, decir, como una lo que viene haciendo, refinanciación. lo que viene haciendo Caputo es ir pasando la deuda en pesos a plazos cada vez más largos, Ujú. Y en como han venido dólares. haciendo muchos gobiernos. El tema es la deuda en dólares. Claro. Y ahí ya hay un problema porque se vienen acumulando varios pagos que tiene el gobierno este año y los que va a tener el año que viene. El año que viene hay más de 20.000 millones de dólares en pagos de Al fondo. deuda externa. al Al fondo. fondo Y- y otra deuda externa. Pensemos que la deuda con el fondo es alrededor del 12% de la deuda total que tiene el Estado, pero el fondo es el que te marca las condiciones. Es decir, el Ujú. fondo Sí. como organismo donde se encuentran como accionistas o casi todos los países importantes del mundo, principal accionista Estados Unidos con el 17% de las acciones, pero también China, pero también Francia. Por eso la importancia del viaje de Milei a Francia. Francia
tiene un porcentaje de las acciones del fondo, Sí. por lo tanto tiene que ir convenciéndolos de que le sigan prestando, porque acá está uno de los principales problemas de este plan económico. No hay Las dólares. reservas netas volvieron a ser negativas y se hicieron más negativas todavía, están Ujú. en menos 4.500 millones de dólares, y por lo tanto, con algunas malas señales de los mercados a nivel internacional, como por ejemplo la caída de la soja por debajo de los $400, como por ejemplo la depreciación del real, que hace más competitivo a Brasil y menos competitivo a la Argentina. Claro. Estas malas señales llevan a que el gobierno sí o sí necesite financiamiento, incluso para seguir interviniendo en el mercado de cambios, que es algo que el Fondo Monetario Internacional no quiere, No. y es algo que hoy hablamos del campo. El campo no quiere tampoco que el dólar se sostenga en el nivel que está, y por lo tanto están esperando o presionando para una nueva devaluación. Devaluación, claro. Por lo tanto, Pero el gobierno no da el gobierno señales de eso. quiere buscar dinero, hoy por hoy no lo consigue, con un riesgo país a 1.600 puntos, lo que significa que Argentina tendría que pagar como tasa de interés 16% más de lo que paga Estados Unidos. O sea, tendríamos una tasa del 18 o 19% por los bonos a 10 años, lo cual sería totalmente inviable. Piensen que en 2016-2017 la provincia de La Rioja pidió deuda externa al 10% en dólares, Ujú. y hoy La Rioja está emitiendo cuasimoneda. Sí, señor. Ujú. Y Milei mismo dijo que no va a salir a salvar a las provincias. No. Bueno, Por lo tanto, las provincias no generan dólares entre sí por más que exporten, y entonces tomar deuda a tasas altísimas es un problema. Entonces, ¿cuál es la jugada estratégica del gobierno? ¿Cuál es el pensamiento de Milei y Caputo? Bueno, esperar a que gane Trump. Y si pero eso va a pasar. especulan con que si gana Trump, Ajá. va a venir otro gran préstamo para Argentina. Pero eso falta un montón, digo. ¿Cuándo hay Falta un montón. elecciones? Y ¿Otro apremian préstamo político? otro préstamo político como el que le dieron a Macri en su momento en 2018. ¿Se acuerdan cuando Milei con Fantino, hace menos de un año, porque el tiempo está pasando demasiado rápido, pero hace menos de un estuvo año, muchas veces con Fantino, ¿no? estuvo- Sí, casi vive que con Fantino vive con prácticamente. Fantino, sí. Claro. hace menos de un año, ¿se acuerdan cuando Fantino le dijo, vos tenés los dólares para dolarizar justamente? Le dijo, ¿querés que te muestre el celular? No recuerdo eso. Sí, recordamos cancherías Dijo similares. Sí. que tenía entre 15 y 20 mil millones de dólares, no lo mostró al celular y la plata no está. Que le faltaba un puchito, dijo. Sí, en 15 Entonces- minutos yo tengo los números. Ahora la estrategia ya no habla más de dolarización, sino de lo que habló Caputo es justamente de que al volverse escaso el peso por el frenazo en la emisión, la gente va a empezar a preferir el peso. Ajá. Va a Algo empezar a que vender dólares. contradice la historia argentina. Dijo, Mm. la gente va a empezar a vender dólares para Pagar pagar impuestos, Una sí. frase que Memorable. generó mucha Mm. polvareda. Sí. El tema es que no hay dólares para levantar el cepo. Claro. Y las inversiones que se esperan no van a venir si el cepo no está levantado. Es decir, si no pueden huir en el momento que ellos lo decidan. Claro. Por lo tanto, el gobierno está en una encerrona donde además en junio se suma el dato negativo de que la cuenta corriente, que es la balanza comercial, más los pagos que hace el país de rentas, de ganancias a las empresas extranjeras, es decir, dinero que se va, pasó a ser negativa. Cosa que no pasaba desde octubre del año pasado. Por lo tanto, se están yendo más dólares de los que entran, además de los dólares que el gobierno utiliza para mantener el tipo de cambio oficial por debajo de los 1.000 pesos, sí, debajo. y los tipos de cambio contado con liquidación debajo de los 1.400. Por lo tanto, se están yendo los dólares y el gobierno por ahora no está mostrando ninguna fuente de aprovisionamiento de dólares, porque el endeudamiento en el exterior todavía sigue vedado para Argentina. Piensen que ya llevamos 8 meses de este gobierno y todavía Argentina no accede al mercado internacional de capitales, como si Macri accedió ya en el año 2016. Bueno, pero la situación en el gobierno de Macri era otra, claramente, no esta.
¿no? No. Sí, en 2016 Macri se endeudó en 100.000 millones de dólares en el exterior porque porque empezó a pudo. emitir títulos. Está bien, pero tampoco teníamos deuda anterior. Entonces digo, la realidad de la Argentina no era esta realidad actual. Me Exactamente. preocupa mucho igual esto de cuándo se resolvería la situación a través de Trump. ¿Cómo se llega Bueno, a las ese elecciones de momento? Estados Unidos son en noviembre, Claro, asume eso. el 20 de enero, en caso de que gane Trump. Ahora hubo Ajá. un cambio después de la con declinación de la Kamala. candidatura de Biden. Ojo con Kamala, para mí que gana Aparece Kamala. Kamala Harris, hija de madre india, de padre jamaiquino. Pero dicen que es afrodescendiente. Increíble. Increíble. ¿Dónde Increíble. está África? ¿Entre la India y Jamaica? Y No, Jamaica, África. Claro, da igual, es lo Pero mismo. un problema Son geográfico. todos del mismo color, así que... Saúl, una cuestión Por te tanto, han detengo. cambiado las condiciones a nivel Te internacional. detengo una. Vos decías, cuenta corriente, tenemos salida de divisas. Con lo cual, si vos te pones a pensar que la recesión tremenda te derrumban las importaciones, es peor aún, porque se da por hecho que tenga superávit comercial. Si se te derrumban las importaciones por la recesión que está generando, es doblemente agravante. Exactamente, digamos, la economía argentina y muchas economías latinoamericanas, cuando la actividad económica cae, es decir, cuando entran en recesión, cuando cae el empleo, caen las importaciones también. Por lo Ujú. tanto, eso da un cierto respiro para la balanza comercial. Pero aún en una situación de recesión profunda, donde ya llevamos más de 9 meses de recesión, ya tenemos una salida de dólares neta por cuenta corriente, por balanza comercial, y por lo tanto lo que está sucediendo no augura buenos tiempos para este gobierno. Sí, el gobierno salió, y por eso queríamos las diapositivas de Alberto, ya que lo mencionábamos hoy. Sí, el gobierno salió a festejar el dato de que en mayo los salarios le ganaron a la inflación y por lo tanto que hay una recuperación real de los salarios. Y lo vamos a ver en ese gráfico. Mucho periodista Y hablando ahí del tema. no tenemos la foto, sino que tenemos la película, ya que hoy hablamos de película en el bloque anterior. Ujú. Si miramos la película, ahí está, empieza en diciembre de 2016 hasta la actualidad. Mayo es el repunte leve que tenemos hacia el final, a la derecha de la pantalla. Y podemos ver que, por ejemplo, la línea azul, que son los salarios privados registrados, vienen perdiendo desde 2016 casi un 25%. Ujú. ¿Sí? Si tomamos desde 2015 es más del 30% la pérdida de los salarios privados registrados, es decir, todos los que tienen paritarias. Si vemos los salarios públicos, todavía es peor la situación. Hay casi un 32-33% de pérdida, más de un 35% de pérdida de los salarios públicos desde 2016. Mira. Ahí lo tenemos. Y ni hablar para los salarios no registrados, es decir, para todos aquellos que se encuentran trabajando en negro. Ujú. Fíjense que la caída 38,6. en la línea roja es Abrupta. peor. Han perdido casi más del 60% de su salario. Es decir, aquellos Ujú. que no pueden negociar absolutamente nada y que no tienen ningún derecho laboral. Por lo tanto, ese repunte de mayo necesita de unos cuantos años de repunte donde el salario le gana a la inflación para recuperar los niveles. No estamos hablando de 2013, 2015 ni de la década de los 90, sino los niveles de 2016. Por lo tanto, es un dato, digamos, positivo, pero se da por el hecho de que las paritarias vienen muy atrasadas, las negociaciones vienen muy atrasadas, y así tuvimos la cuestión del salario mínimo, que la tenemos en la otra diapositiva. La negociación sobre el salario mínimo que se cerró esta semana, no hubo acuerdo entre lo que es las cámaras empresarias y los sindicatos, y por lo tanto el gobierno estableció el salario mínimo mediante lo que se llama laudo. Es decir, el gobierno interviene cuando no hay acuerdo entre las cámaras empresarias y los sindicatos, y por lo tanto el salario mínimo 270 en junio
es de 234.000 pesos y va a pasar a, si no mal no recuerdo, a 70 y pico. 254.000. Ah, 54. No, yo había... Muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que es la que mide la línea de indigencia, que ya en junio está en 393.000 pesos. Ujú. Y a años luz de lo que es la canasta básica total, que es la que mide la línea de pobreza, en este caso para 4 personas, un hogar de 2 adultos y 2 menores, que está en 873.000 pesos. Por lo tanto, para no caer bajo la línea de pobreza, casi que tendría que haber 4 personas trabajando con el salario mínimo para que esa familia no caiga bajo la línea de pobreza. Si hablamos de una familia de 2 mayores y 2 menores, tendrían que trabajar los 4 para no caer bajo la línea de pobreza con un salario mínimo. Ujú. Para no caer bajo la línea de indigencia necesitamos 1,6 salarios mínimos. Y fíjense que la evolución de esa relación entre cuántos salarios mínimos se necesitan para no caer bajo la línea de indigencia pasó de 1,18 en junio del año pasado a 1,68 ahora, en junio de este año. Y la relación de cuántos salarios mínimos se necesitan para no caer bajo la línea de pobreza era de 2,6 en junio del año pasado y ahora es casi de 4, 3,73. Por lo tanto, esto muestra que aún personas, familias que tienen trabajos registrados y cobran el salario mínimo, que es el mínimo legal que pueden llegar a cobrar, seguramente se encuentran por debajo de la línea de pobreza y probablemente también por debajo de la línea de indigencia. Mirá la cara de preocupación de estos dos sujetos. Es que... ¿Qué decir? Se me pasan imágenes por la cabeza de gente en la calle, de pibes que piden, de gente vendiendo cosas, de... Bueno, Y hablamos muy de, muy difícil. de salarios mínimos de jornada completa. Sí. Es decir, personas que trabajan 8 horas y reciben el mínimo. Bueno, pero ahora vamos a tener tickets. Se estuvo hablando de los tickets canasta. Vamos a recuperar... Volvieron las cuasimonedas. Pueden 10 volver los horas, tickets canasta. 10 horas de jornada laboral, esa es la propuesta, y los famosos tickets canastas otra vez. Ahí está Sturzenegger detrás Exactamente. con esas ideas. Sí, señor, y no le han mentido. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Ya estamos para irnos a una musiquita? Para Un relojito el señor, 20 minutos. Bueno, 20 minutos. O'clock, maravilloso. Y La próxima lo conciso, exacto, preciso. Falta que me diga un este, tema. No, mentira, yo lo saco de este lío. un temita para escuchar y enseguida nos vamos a la columna de Santi, que no, la del otro. ¿Quién es el otro? La de tu viene muñeco. el encargado. Pero me había olvidado que vamos a No se hablar metan acá con los encargados. Voy a llamar a del su encargado. Le vamos a acompañar entonces. Yo no lo vi. ¿Usted vio la serie? Sí, por supuesto. Ah, claro. ¿Cómo Está voy a muy hablar bien, algo está muy bien. de que no vi? Bueno, qué sé yo. Ah, yo entonces no lo voy a va a ser escuchar. el primero ni el último que hable ¿Soy de cosas. economista acaso? Sí, Claro. por eso. Bueno, nos vamos. Gracias. Bueno, estamos de vuelta. Y nos salteamos hoy, nadie lo dijo, pero tenemos un montón de gente acá participando de nuestro chat en vivo que tenemos que saludar, como a Matías, a Laura, que nos sigue desde Santa Cruz, otras personitas que no voy a nombrar, a Natalia, bueno, acá se armó un debate medio extraño, Débora García, que nos manda saludos. Mi esposa. Bueno, mi esposa. mucha gente dando vueltas por acá, así que saluditos a todos, compartan esto, que nos ayudan para poder difundir. Y estamos acá con nuestro amigo licenciado querido Hernán, que nos va a hablar, Gracias, doctora. nos va a Gracias. hablar de el Estuve en los 3 lugares. encargado. Estuve ahí, estuve allá y ¿Vio? ahora acá. Hoy- ¿Cómo es que hoy fue confundimos a la así. audiencia? Sí, hoy se fueron todos. Sí, vamos a hablar del encargado. Mm. Una serie que casi todos hemos visto. Marce, ¿la viste? No, No la viste. Bueno, Yo te la tampoco, vamos a spoilear. La vamos a spoilear. no hay ningún problema porque Saulito- no pienso verla. Saulito, estate atento. Bien. ¿De qué se trata el encargado? Franchella, encargado de un edificio. Un edificio de clase alta. El universo es ese edificio de clase alta, todos propietarios de clase alta. Saulito, atento. Alumno Saulito, atento. Todo propietario de clase alta. Es un edificio que queda en pleno barrio Belgrano.
3.000 metros, $3.000 el metro cuadrado. Saúl, caro. Vos que estabas buscando alquilar. $3.000 el metro cuadrado. Ajá. Donde está el edificio que labura Francella, que es el encargado. Y digamos, de alguna manera la serie es como Francella, la relación y el vínculo con esos propietarios, clase alta. Y cómo Francella, esos propietarios son como los jefes, son como los propietarios, son los dueños, ¿no? Y la relación, esa relación simbiótica que tiene Francella con el edificio. Él es el edificio. ¿Él vive ahí? El edificio es de él. Como todo encargado, Pero vive ahí, digo. vive, Ajá. pero tenemos que ponerle comillas. Tiene una casita armada en la terraza, Ujú. ¿no? Una casita, una casucha en la terraza. ¿Cuál es el punto de la ruptura, el conflicto del encargado? Que todos hemos visto, salvo ustedes dos. ¿Cuál es el conflicto, digamos? Que quieren poner una pileta y un solarium en la terraza, Ajá. donde está la casa de Francella, la casita. Entonces el A ver, conflicto... que había un conflicto. Está El muy bien. conflicto desde lo concreto, voy a tratar de no spoilear porque me estás mirando serio. El conflicto desde lo concreto es, los propietarios tienen la posibilidad de votar, elegir democráticamente si desean construir una pileta en la terraza y un solarium. Para eso tienen que demoler la casa del encargado, Y el, Francella, y el encargado dejaría de y vivir la ahí. figura del encargado se desvanece, se te va como Lo- el agua entre las manos. Lo van a echar. Lo desvinculan. Lo Vamos des- a los eufemismos, doctora. Bueno. Lo desvinculan. Perdón. O sea, ya la figura de encargado, la vacancia de encargado se desvanece. Pero ¿y las funciones del encargado quién las ejercería? Excelente pregunta, Marcelo. Lo normal. El Puma Goiti sería el personaje en el cual de alguna manera asume la representación de todos los propietarios. Y él es el que está más manija con la pileta. ¿Por qué? ¿Cuál es el denominador común o lo que reúne el consenso entre todos los propietarios? Que esa pileta y ese solarium revaloriza, eleva el valor de esa propiedad. Claro, lógico. Entonces le da más prestigio, Espacio ya común. aún más prestigio aún a ese prestigioso edificio. Entonces es pileta y solarium, a lo cual deben votar todos los propietarios que no son ni 15 ni 20, mayoría simple. Pileta y solarium sí, pileta, solarium no. Si se hace la pileta y el solarium, Francella, ¿Y eso Chau. sostiene toda una temporada? 2.5, casi Con e- sí. Lo decís Con- en un con tono esa- así. ¿Con esa premisa hacemos una serie? Sí, señor, es la serie de habla hispana más vista en Latinoamérica. Ah, bueno, lo cual habla de Latinoamérica, ¿verdad? Marcelo, por favor. Ya vas a verla. Me Cuando encanta. se haga el encargado en Rumania, la vas a ver. Seguramente, seguramente. O en Japón, que tienen problemas de edificación, ¿no? Porque no les sobra Sí. espacio. Bueno, Así. desde lo concreto es eso, digamos. Después está la premisa desde lo abstracto, porque el Puma Goiti te dice, la figura del encargado es medieval, es viejo, es oldie, es retro. Claro. Lo Ahora están reemplazamos. las Pero empresas ¿y de qué- limpieza. No lo reemplazás, como diría Santi, con una IA. Lo reemplazás, lo tercerizás con Claro, una... con una empresa de con una limpieza. empresa. Claro, porque alguien tiene que sacar la basura. Alumno Claro. Saúl quiere intervenir. No, en defensa del encargado. Del costado. Es. En defensa del encargado quería decir que es uno de los pocos empleos donde es mayor el número de patrones Claro, es verdad. que el es de verdad. trabajadores. Que digamos. sí, tenés más patrones que empleado, digamos. Se Bien. invierte la situación. Tienes razón. La relación Francella-Goiti es muy... está bien los tipos, en sus personajes, en los diálogos. No voy a entrar en detalles técnicos que me exceden, digamos, pero desde lo concreto es eso. Voy a decir, la primera temporada sí es eso, ni más ni menos. Y todo lo que hace el encargado para torcer el voto de todos aquellos que saben que van a votar por la pileta y el solarium. Repito, mayoría simple, chao Francella, y todo lo que hace Francella, que es un encargado que tiene casi 3 décadas ¿Cómo, de antigüedad ahí. cómo O sea que lo van a tener que indemnizar de manera... Y eso Goiti permanentemente se lo dice. Digamos, escucha esta parte, le dicen, no es nada personal contra vos, le dice Goiti. Error, no hay nada más personal para decirle a Francella, te vamos a dejar sin laburo,
No hay nada más personal. No lo despersonalices. Están diciendo, y no es nada personal, pero nosotros queremos la pileta, le dice Goiti. O sea, ergo, te vas a ir. Te tenés que ir. O sea, desde lo concreto, esos dos hechos, el conflicto de las, y desde lo abstracto, que dicen, bueno, el encargado es como una figura oldie. O sea, el progreso y el capitalismo van a hacer desaparecer esta figura. Es medieval, dice Goiti. Sí, y muchos hecho, propietarios dicen, ¿por qué tenemos que saludar a un tipo que no conocemos? Es un falso familiar. Y ahí va, ahí lo recordamos a nuestro líder, como Francella le dice a los propietarios, doctor, arquitecta, licenciado, todo como hace nuestro líder con profesor, licenciado, magíster. Francella le dice a los propietarios, doctora, arquitecta, licenciada. Siempre remarca eso. ¿Y siempre acierta? Sí, por supuesto. Muy porque bien. el tipo es viudo, no hace otra cosa que el laburo. Es un workaholic. El tipo labura 24/7 por el edificio. Y luchar para seguir estando en el ¿Y edificio. hace cuántos años que ejerce esa Casi función? 3 décadas. Ah, Casi 3 décadas. ¿Y no está para jubilarse ya el cristiano? Eso es lo que le remarca Goiti permanentemente. Porque Le también dice, aparece ahí. Goiti le hace la cabeza. Goiti Pero mal. le ¿o no? dice, te vas a ir con un montón de plata y se lo repite. Pero desde un lugar como diciendo... hay fragmentos de la serie muy interesantes donde el Puma Goiti le dice, ¿cuánta guita has ahorrado en tu vida? Entonces, hay una descripción muy interesante, ¿no? Muy, pero muy interesante. La gente compra esa dualidad, esa discusión entre ambos, ¿no? Me imagino que debe ser atractiva. Es el Puma Goiti, bueno, ¿cuánta Claro. plata tenés? Y Francella, Claro. como desde un lugar de clase social, porque el otro encargado del edificio vecino le dice, atenti, hablando de alienación y marxismo, vos no sos como ellos. No sos como ellos, sos otra clase. Se lo dice. Claro. No sos como ellos. Date cuenta. Francella le dice, sí, pude ahorrar $500,000. Apa. Un poco Pero de verdad. ¿en qué país vivió todo ese tiempo? 30 años de encargado, no alquilaba, ahorraba el 80% de su ingreso, 30 años de aguinaldo y algunas comisiones que participó en la venta de algún departamento y otro, ese típico mordisqueo que fue rasguñando cuando viene un plomero y le infla el presupuesto, sobrevuela eso y Goiti se lo hace saber. Y Francella se lo confiesa. Pero a Francella le molesta porque, Goiti, vos no me vas a andar contando las costillas a mí por pequeñas corrupciones de baja intensidad, de inflar un presupuesto, un plomero, un ascensorista. Un laburo de hormiga. Claro, comparado con Goiti, que estamos hablando que es garca en mayúsculas, ¿no? Peso pesado. Entonces, bueno, yo digo, lo que le molesta a Goiti de Francella es, de alguna manera, cómo pudo ahorrar tanto siendo trabajador, trabajando para ellos. ¿Qué hace el tipo a fin de cuentas? Rascándoselos, barriendo la vereda, lustrando el portero eléctrico y cómo Sacando la basura. Francella se encuentra en una posición de inferioridad a sabiendas de que todo lo que le pregunta Goiti se lo tiene que responder. Por más que sea una mentira gigantesca como el edificio, el tipo miente. Y no puede no responderle. Ahí es donde se visibiliza su posición de patrón empleado, si querés. Porque no lo... Y también se lo deja muy marcado. Yo estoy donde está el poder. Cuando Francella le dice, lo encara al abogado, al representante de todos los propietarios, le dice, yo estoy donde está el poder, le dice. Recontra explícito. Sí, alumno Saulito quería decir algo. No, quería decir que ahí atribuyen al encargado, en esta figura de encargado, los porcentajes, las comisiones del plomero, la comisión del que viene a arreglar los ascensores y demás, todos pasan por el encargado. Muchas veces es el administrador del consorcio, los administradores, los que también Muerden. En muerden de general ahí. sí, en general sí. Pero a mí me queda como dando vueltas esto de si la premisa, digamos, si el conflicto que se presenta cuando inicia la serie, que es el acero, no la pileta arriba de la terraza, ¿cómo sostienen la votación y todo lo demás durante 2 temporadas y media? ¿Qué pasa? ¿Cómo
Bueno, pero- alargan esa situación. Es la magia del cine y de la serie. No, No, le Claro. está pidiendo al columnista que le cuente Y los detalles sí, finos. porque Fino, ¿de qué va? Fino es el laburo que hace el encargado para convencer. Para Va haciendo un torcer, lobby. Claro, para torcer todos los medios. Pero Fin justifica los medios para Franchella, sí, para convencer a cada uno de los propietarios para que voten en contra de la pileta. pero efectivamente se Exactamente. estira la votación, Yo- ¿no? Porque La votación tiene un resultado al final de la primera temporada. Ajá. Y que queda da No, empate. Ahí voy a spoilear, no quiero spoilear. empate, porque empate. Marcelo está poniendo cara enojado. No, no, Cuando tiene la cara. vea. Tiene cara de enojado, no la va a ver, no se preocupe. Es cierto que no la va a ver, No yo la se va lo a puedo ver. asegurar. Yo tenía una pregunta que me surge. Por ahí yo me estoy armando otra serie, otra película, ¿no? Pero Véala, No, son no. episodios cortitos. bueno, por ahí me duermo mirándola. O la miro durmiéndome. Escucha. Estoy vendiendo una serie con seres que me la están boicoteando, Saulito. Parezco Franchella con... Es cierto, Con la pileta. lo que le estamos haciendo es feo. ¿Ustedes creen que la figura, porque si yo entiendo más o menos el resumen, Goiti no es que quiera que Franchella deje de trabajar, pero sí quiere que su edificio tenga pileta, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero la cosa se personaliza. Exactamente, porque en algún momento está en juego el laburo de alguien, ¿no es cierto? Y Goiti de alguna manera lo reconoce, dice, bueno, si nosotros conseguimos la pileta que tanto queremos, porque bla, 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 vos vas a dejar de trabajar. ¿Es cierto sí, eso? recontra explícito. ¿Ustedes creen que la figura del encargado está disminuida en la realidad? ¿O es la serie la que inventa una figura de, mira, los propietarios de algunos edificios, a los encargados ya no los quieren ver más porque están oldies? No. Perdón, yo digo, es verdad, y si empezás a hacer un relevamiento de los edificios de Mar del Plata, Sí. muchos ya no tienen lo que históricamente tenían, que es un departamento para el encargado, la persona que vivía en ese lugar, Viene una chica de limpieza, viene una trabaja chica 6 horas y se va. contratada, tercerizada, digamos, limpia lo que tiene que limpiar, se va, Sí. y en última O sea que instancia, este tipo que te trata de doctor, de arquitecto, ya no va. no. Bueno, era una pregunta que me No, surgía. no. Sí. O tal vez desde el punto de vista de que lo que transmite Goiti es que se le paga demasiado por lo que hace. Claro. Tal vez exactamente. está la cuestión del detalle, la gentileza, estar cuando tiene que estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Cuando se rompe un ascensor a las 3 de la mañana, lo llamás al encargado y te lo resuelve. Ahí un poco la serie sobre el tramo en el último episodio de la primera temporada te responde la pregunta, Marce, que vos decías. Repito, lo que molesta es la relación costo-beneficio. Le estamos pagando a un tipo para que esté limpiando el tecladito de los departamentos y barriendo la vereda. Le estamos pagando un fangote, cosa que se remarca permanentemente. Y Goiti le dice, ¿qué vas a hacer con toda la plata que te lleves? Ergo, con toda la plata que nos sacas a nosotros. Sí. Goiti no es propietario. Sí. Ah, es propietario. Es como el representante, el presidente Ah, de... no es el administrador. No, es un Hay un par de propietario. actores más. Ahí está la figura del administrador, que es un abogado, que también es compinche de Goiti. Que vive ahí además. No. Ah, bien. No, entonces los actores son claros. El conflicto está pileta sí, pileta no. Y bueno, y Franchella que queda a la deriva, que bueno. Después la segunda, tercera temporada te lo otorgo, digamos, de que por ahí trazo grueso, subrayado, un poquito chicle, innecesario, digamos, ¿no? Un poquito exagerado. La serie fue exitosa la primera temporada y vamos con la segunda y no hay 2 sin 3 y vamos con la tercera. Claro. Hernán, el sindicato de encargados sacó un comunicado, SUTERIH, el sindicato de trabajadores de edificios, sacó un comunicado cuestionando a la serie por el estereotipo de encargado que presenta. Y lo que decía Viviana es cierto, en muchos edificios ya no hay encargado, hay empresa de limpieza y empresa de seguridad. Sí, tal cual. En general los edificios nuevos no se construyen No, con ya el no, departamento no, para el encargado. Claro, que antes tenía. Hay una lógica ahí para revisar también, ¿no? Porque el consorcio de propietarios en determinado momento y cuando se empieza a hacer la propiedad horizontal, entienden a la figura del encargado con esa jerarquía, ¿no? No sé si es una cuestión de jerarquía, pero sí una cuestión de entender el cuidado
de darle una importancia relevante a alguien que además vive en ese espacio común, porque más allá del departamento de cada uno, los espacios comunes y el lugar donde viviría el encargado es de todos los propietarios, pero cedérselo a alguien de suma confianza, de saber que si en determinado momento se tenían que ir de vacaciones, le dejaban la llave al encargado. Digo, hay toda una construcción del sentido de la confianza para alguien que, bueno, hace las veces de cuidador, ¿no? Permitime agregar que en ciudades como la nuestra, donde Era muy importante. tenemos muchos edificios vacíos durante 10 meses del año. Sí, La figura del exactamente. encargado es importante. Digamos. Sí. Yo me estoy pareciendo un sindicalista de los encargados. No, pero... Soy hijo de encargado, 42 años, y se vivió en los últimos años la misma situación de la serie en el caso del laburo de mi viejo, que es encargado de un edificio durante 42 años, y en 20 días se tiene que ir del edificio porque hicieron una asamblea media trucha por Zoom para echarlo. Mi viejo se jubiló el año pasado, pero lo habían recontratado para que siga ejerciendo las funciones de limpieza. Y ahora lo van a reemplazar por una empresa de limpieza, al igual que en la serie. Pero más o menos parecido a esta situación, digo, sin querer Sin hacer la pileta. pileta. Y no, la casa donde vive la parte de mi vida, donde viven Sí, mis viejos actualmente, está en el 7º piso, que es la terraza, Claro. que da vista a la Varese y al Torreón. Ujú. ¿Qué van a Y hacer lo ahí? que querían hacer era un Un Zoom. quincho. Claro, un Claro. salón de usos Un múltiples. quincho, un salón de usos múltiples y que la parrilla la puedan usar Pero los propietarios. ¿tu viejo se jubiló o Mi viejo se jubiló el año pasado. y seguía habitando ese lugar? Y el consorcio decidió que siga trabajando. Ajá. Y ahora no. Pero facturando, ¿no? No, O como no, monotributista, digamos. ni lo- siquiera lo anotaron como Ah. siguen pagando en negro, digamos. Claro. Pero ahora ya decidieron que Y sí. ahora votaron, hicieron una asamblea dudosa en Zoom y votaron sacarlo. Por lo tanto, ahora se tiene que ir después de 42 años. Y va a tener Pero que bueno, la buscar. vivienda era cedida. Lo que sí mi papá lo que hizo fue agregarle 2 habitaciones a esa vivienda. Le habían Ajá. cedido. Pero bueno, es tal cual la serie, sobre todo los hijos de los propietarios históricos, que eran los que... Claro, Que no tenían tienen relación la con él. confianza que Sí. supieron Exactamente. tener con tu viejo. Respecto de la construcción de estereotipos, y bueno, sí, a ver, la serie cae en algunas exageraciones, pero chicos, es ficción. Es ficción. Desborda en algunas exageraciones Francella, el personaje de Francella. Pero bueno, el tema de la construcción de estereotipos vamos a tomarlo con pinzas, digamos, como para salir a la defensiva, es decir, no representa. Yo laburé de vigilador en el edificio Habana, todos lo conocemos. El edificio Habana Sí, son señor. 39 pisos, 7 departamentos por piso, es un barrio en elevación. Ujú. No tenía un encargado, tenía 3, y no se llamaba encargado, se llamaba conserje. 3 por 8. Más categoría. 3 eran 3 sueldos. Y cada conserje tenía cierta afinidad o simpatía con algún propietario que le otorgaba, bueno, como decía Saúl, vivía en Buenos Aires, venía en verano acá y durante el invierno hacé lo que quieras con la cochera si querés alquilarla o no. Ahí te haces unos pesitos, una quintita. Cada conserje tenía cierta afinidad con algunos propietarios. Y era como un consenso implícito Comunidad. donde nadie Sí, un acuerdo de ponía... mutua conveniencia. Nadie ponía el grito en el cielo por pequeñas corrupciones, abro comillas, cierro comillas, de lo que dejaba la serie. O sea, Goiti, no le reclames a Francella que inflaba el presupuesto y se quedaba con un 15% cuando venía un plomero o venía un ascensorista. Por ahí sí Francella cayó en algunas situaciones donde rompía el ascensor adrede, ¿no es cierto? Pero ¿Quién lo no ha hizo? roto un Claro, ascensor ¿quién no- adrede? ¿Quién no ha destruido un ascensor para preservar un puesto de trabajo? ¿No? Totalmente. No lo hice y volvería a hacerlo. Bueno, ¿cómo Conduzca. estamos? ¿Estamos para irnos a una musiquita? Perfecto, sí, estamos para irnos. Bueno, muchas gracias. Por favor, a ustedes. oh, Gracias. Estuvo muy ameno. Marcelo, mírala, mírala. Cuando llegue la Creo que versión vas a rumana, tener te prometo que la veo. Fue muy bueno lo de Rumania. Vamos a darle lugar a Santi en un ratito, entonces lo esperamos. Cámara de acción. Estamos llegando al último bloque de
Un gallo para Esculapio, hoy sin nuestro querido líder. Llegamos al bloque de tecnología y lo tenemos a Santi, el especialista en tecnología, que nos va a hablar hoy de la Deep Web. Mucha palabra, especialista en tecnología, ¿no? Pero bueno. No, acá estamos. Me quedo En corto, realidad. me parece. No, para nada. No se preocupe. Bueno, ¿Qué es esto de la Deep Web? venimos haciendo una serie de charlas tecnológicas, que no será el encargado, pero es una buena serie, en la que vamos trayendo temas a la mesa. Arrancamos hablando de criptomonedas, cómo las criptomonedas impactaban en la economía real, y bueno, de a poco nos vamos metiendo. La tecnología nos abraza todas las semanas, nos encontramos con una noticia tecnológica de montones de índoles, algunas positivas, otras negativas. Esta semana, por dar un ejemplo, nos encontramos con que ahora cualquier chat de WhatsApp podemos incorporar a una IA. No sé si se percataron. Ya me estuve peleando ahí con la IA de Meta. Sí, bueno, Meta, que no tiene nada que ver con GPT, pero pusieron una nueva inteligencia artificial en cualquier chat personal que puedes tener con un compañero, con un grupo. Nada, nota de color de la semana tecnológica, pero por eso es que estamos acá incorporando ciertos temas que nos habilitan a conversar, generalmente temas sociales o en este caso vamos a hablar de la web y por ende de la Deep Web, y por ende vamos a terminar hablando de seguridad, de delitos, de un montón de cosas que habilita la misma internet y la ¿Ciberdelitos? confección. Totalmente, ciberdelitos. La internet y su creación, allá por los 60, hablan de un mundo prácticamente donde los países no existen, y por ende, como los países no existen, es muy complejo hablar de leyes y de normas, ¿no? Más allá de que lo estamos intentando en muchos países del mundo, sobre todo Estados Unidos, con el FBI tratando de evitar problemas, nos es difícil. Pero bueno, en ese contexto, hoy la idea es hablar un poco de la web y de cuáles son los tipos de web con las que interactuamos, para llegar hacia el concepto de Deep Web, que tiene muchos mitos en algún concepto, pero lo iremos evaluando de a poco. En principio, la idea de la web es que nosotros entramos a un navegador web. Todos tenemos un navegador web en nuestras computadoras o en nuestros celulares, el Chrome, el viejo Internet Explorer y cosas por el estilo. Lo que nos permite es entrar a un sitio web que responde al protocolo www.google.com, lo que sea, ¿sí? Concepto que empezó a ser público alrededor del año 89, con un tal Tim Berners-Lee como creador de este protocolo y de la publicidad del concepto público del Internet, que en realidad existe hace un par de años más, pero que se expone a todos los usuarios. Hoy actualmente estamos en alrededor de 60.000 millones de sitios web que están expuestos públicamente. Teniendo en cuenta, es 10 veces la cantidad de sitios web que de habitantes. Más sitios web que gente. Sí. 10 veces. Solo en la parte pública de nuestra web. Y esa es la charla. No todo lo que nosotros vemos es público. No todo tiene una dirección web a la que puedo acceder. Y eso nos lleva a este gráfico que estamos presentando. Uno dice... El viejo y querido iceberg. El viejo y querido iceberg. Vamos a llegar a hablar de la dark web. No sé si han escuchado algo, pero se habla de todas las cosas malas del mundo vienen atrás de la dark web. Todo lo ilegal abajo del alfombra. Todo lo ilegal. Pero en el medio aparece un concepto, un contexto que se llama Deep Web. La Surface Web, o más bien la web pública, es todo lo que nosotros vemos, es la parte de arriba del iceberg, todo aquello que nosotros podemos acceder, y sobre todo todo aquello que Google encuentra. Yo puedo entrar a Google o a cualquier navegador y poner un concepto, una palabra, una búsqueda, y Google va a buscar por toda la parte de arriba del iceberg. Pero, ¿qué no va a buscar Google? Por ejemplo, si yo le pregunto a Google, deme la cuenta bancaria del señor Garré, Google no me la va a dar. Sin embargo, la cuenta bancaria del señor Garré también está en la web. Gracias, Google. Por supuesto. Entonces, ahí nace
lo que se llama la Deep Web, que es todo lo que, por definición, es todo aquello que los navegadores no indexan, ¿sí? Y básicamente es el 90% de Internet. O sea, si recién hablábamos de 60 mil 90 dijo, millones, 90 90% de Internet. Si recién hablábamos de 60 mil millones de sitios web públicos, estamos hablando casi de 10 o 8, entre 8 y 10 veces más de sitios web o de conceptos no públicos dentro de nuestra web. No necesariamente ilegales, ¿no? No necesariamente ilegales, tal cual. De hecho, las intranet de nuestros bancos, los sitios gubernamentales, las bases de datos de los softwares que utilizamos habitualmente, son parte de lo que se llama la Deep Web y que no necesariamente está malo, todo lo contrario. Requiere cierto nivel de acceso. Todo aquello donde nosotros tenemos un usuario y una contraseña realmente se define verdaderamente como la Deep Web. Pero es cierto que cuando nosotros hablamos con cualquier persona o escuchamos en los medios hablar de Deep Web, no se habla de eso. La Deep Web siempre está todo lo malo. No, en este caso entendemos a la Deep Web como todo esto que no podemos ver de Internet, pero sin embargo interactuamos de alguna u otra manera. Tiene una funcionalidad. Digamos. Tienen una funcionalidad, obviamente, es extremadamente útil esa parte de la Deep Web. No es lo manifiesto, No es digamos, lo manifiesto. lo que subyace. Exacto. Pero sin embargo, porque para hablar de Dark Web es necesario hablar de Deep Web, pero como bien decía, la idea de la Dark Web es realmente el fondo de la olla del Internet. Que ya estamos hablando de sitios web que no podemos acceder verdaderamente con nuestros navegadores. Existen navegadores especiales, por dar un nombre, navegador que se llama Tor, que nos permite acceder a sitios web que no están públicos ni siquiera para nuestros navegadores comunes. Quiero comprar un hígado. Bueno, ese No, es porque tengo el hígado, viste, medio Hígado de cachuzo. vaca, Tengo va a un ser hígado con medio cebolla. cachuzo, un ajetreo, en fin, ciertos consumos de alcohol. Exacto. Bueno, los sitios web de la Dark Web, en vez de ser .com o .com.ar o lo que fuere, tienen un dominio específico que se llaman .onion, como la cebolla. Hígado con cebolla, le decía recién que iba a ser. Todo está relacionado con todo. ¿Cómo la viste venir, Saulito? Qué grande. Mera casualidad. Y bueno, no hay un Google de la Deep Web, o sea, no existe en la Deep Web, pero existe en otro conjunto de buscadores. La Deep Web la Dark Web, perdón, es un lugar bastante peligroso en sentido de ciberseguridad. O sea, imagínense si uno dice, tené cuidado cuando estás buscando en internet algo porque suele haber virus. Bueno, es mucho más peligroso en ese sentido. Por eso esta charla nos termina llevando a hablar de puede ciberseguridad. acceder, pero No, en realidad como cualquiera, ya para el hecho de tener un navegador dedicado, vos tenés que descargártelo. En segunda instancia, realmente no es conveniente entrar a ningún sitio de la Dark Web con una computadora o con una red común, por un montón de conceptos. Principalmente, no lo hagan en sus casas, por favor. ¿Qué otra clase de internet o de red se puede tener si uno no tiene una red común? No, bueno, ¿a qué me refiero? Existen maneras de seguridad para entrar a la Deep Web, como puede ser Si yo contrato una VPN. Fivertel, puedo tener Fivertel, me descargo Tor y luego aplico una especie Después, de filtro. Sí, honestamente Y ahí... después ingreso a FAL o AK47.com. No, el navegador más común de la Dark Web se llama DuckDuckGo, Pato Go. Ah, ¿Sí? sí. Como Patricia Burrich, que además puede aparecer si usted encarga una K47, Puede puede estar el aparecer nombre, ¿no? Patricia Burrich Sí. adentro de la caja. Un CBU. Qué interesante, ¿no? Una filosofía interesante. Esa es la filosofía que Muy estábamos buscando. Santi, lo que vos decís me lleva a los villanos tecnológicos de James Bond. No lleva, hay mucho de ficción, demasiado de ficción Es la en época el también, cine, ¿no? pero realmente hay muchas cosas que son así. Piensen que la Deep Web, no la Dark, la Deep entera es el lugar donde más atentados de ciberseguridad hay. Está todo el tiempo, hay gente que está intentando a nosotros los usuarios robarnos credenciales, robarnos cualquier cosa para sacarnos o información o plata o lo que fuera. Y eso solo en, no sé,
buscar un partido de pelota libre o en fútbol libre para verlo, ¿no? O sea, solo en ese contexto ya hay un riesgo. Imagínense, mientras más abajo, peor. Hace poco salió una noticia, el RENAPER perdió no sé cuántos millones de registros en un hackeo. ¿Y dónde se encuentra la venta de eso? En la dark web. Sí. O sea, entras a sitios y venden eso a cambio de bitcoins. Por eso las criptomonedas vienen a dar una entidad a la dark web. No hay trazabilidad Totalmente. de dónde salió ese pago y hacia dónde va. Exactamente. Y así como se habla, así como se tiene ese tipo de transacciones, ahí es donde viene el caudal más fuerte de pornografía infantil del mundo, sale de la dark web. Obviamente también ahí vieron en su momento Hamas y otras entidades terroristas que grababan ejecuciones en vivo, cosas de ese estilo, cosas muy gore. O sea, el fondo del internet tiene para todo lo que se necesite, además de, bueno, armas ilegales, etcétera. Sin embargo, también, y vale aclararlo, no es todo malo lo que hay en la dark web. De hecho, estaba recién investigando, existe un sitio web en la dark web que se llama ProPublica, que es un medio que ha ganado el Pulitzer en el 2022, que va totalmente en contra de la censura de todos los estados, inclusive del chino, ¿no? Entonces permite que cualquier persona se exprese de lo que gusta de la forma más abierta posible y está exento de alguna manera de las reglas que tienen los estados sobre cierta parte del internet que pueden controlar. Pero eso queda en la dark web. Eso queda en la dark web y solo podés acceder de esa forma, tal cual. Excelente, Santi. Tengo dos cosas. Perdón, nuestro líder momentáneo. por favor. Líder momentáneo Sustituto. por hoy. Sí, el nuevo Líder conductor del sustituto. peronismo. Por favor. Se ha escuchado, se ha dicho, Cuba restringe su internet, por un lado, y por otro, el amigo Donald Trump, que se lo acusó de Censura. Mike Zuckerberg de vender datos a Rusia y todo aquel bolonqui. Perdón que le pregunte como Doña Rosa. No, está bien. Estamos hablando en términos de deep. Sí, de Power. Deep. No, de Deep. De Ya- Deep porque es lo que Facebook en realidad en sus términos y condiciones tenía intrínseco que podía de alguna manera hacer con los datos de usuario lo que Marquito quería. Zuckerberg te vende información, cosa Sí. que era previsible. Sí. no- Esos no- términos que uno nunca lee. Sí, hay toda una... A mí me encantaría tener una charla, la charla que venga, sobre todo lo que es legal y no es legal en Mira un cómo se está internet. autoinvitando, es un No, genio. Bueno, la provincia de Buenos Aires demandó a WorldCoin justamente Mirá. por el tema de Escaneo de iris. escaneo de iris y por lo que hacían con los datos y justamente lo que no dijeron que iban a hacer con los datos. Mm. Creo que Sí. 194 millones. Lo hablamos también esto. También lo hablamos. También. Fantástico. Es la verdad bastante complejo. Soy un ignoto total en lo que son las jurisdicciones específicas. La humildad Sí. de los grandes, ¿no? No, Qué pero grande. digo, qué grande. ¿qué puede hacer el FBI con ciertos casos? ¿Qué puede hacer? ¿Qué pudo hacer? La semana pasada tuvimos preso durante un par de días a un chico que era el creador de fútbol libre. Sí. A los 2 días estaba afuera. No pudo quedar demostrado realmente que había hecho nada. Y yo Y como escrachado socialmente, Sí. digamos, ¿no? Porque Claro. su imagen se paseó por... No, y yo tecnológicamente me pregunto, digo, con tanta manera de engañar, porque para entrar a la Deep Web y para entrar en un montón de contextos existen 200.000 herramientas informáticas para engañar, incluso todos los cibermaleantes nunca los agarran, no sé si es el chiste de los cibermaleantes. En ese contexto me pregunto qué es lo que realmente puede hacer la ley contra alguien o contra una iniciativa. Así pareciera que nada, porque... Es y el de viejo hecho, dicho, ¿no? De Fútbol una Libre ley- murió y a los 2 días Había estaba pelota pelota libre. libre con el mismo contenido. Lo que- Escuché una entrevista a este muchacho, no sí, recuerdo el tengo nombre, el nombre acá, Germán Ponce. y lo que él decía, no sé si asesorado por su abogado o qué, pero Él había encontrado una decía que falla había en encontrado una realidad. falla en DirecTV Mm. y le estaba compartiendo a sus amigos para que sus amigos puedan ver el fútbol a partir de esa falla de DirecTV. Obviamente luego todo eso se viralizó, Es súper se loco porque transformó en realidad en un sitio... el concepto de hackear no deja de ser explotar una falla. Entonces, ¿qué significa? Porque cuando a vos te hackean el WhatsApp o cuando a vos te hackean el banco,
en realidad hubo alguien que encontró una falla en vos. Che, señor Garré, ¿me podrías decir Otra vez me estás nombrando seguido. Si termina hackeado, ya Señor, sabemos quién fue. señor Garré, ¿qué hora es? Y de paso me dice su contraseña del banco, así medio por secreto. Usted me la dice Este y ya muchacho no, de yo no fútbol soy libre, malo. ¿cuál es el nombre? Germán Ponce, el muchacho. Germán, el Jeremy. Fíjate que dijo, tuvo un costado social, beneficioso, solidario, Es un que héroe. dijo, ¿Es un bueno, héroe o es un villano? yo me puse a pensar en todos aquellos que... Exacto. Me puse a pensar en todos aquellos que no podían Democratizó el pagarlo, fútbol. a costa de los intereses de una empresa A costa de- transnacional. Mm. ¿Acaso eso no es el capitalismo? Otros ganan, otros pierden, creación de mercado, destrucción de mercado, incentivos, desincentivos. Pero porque además digo, el gobierno de la nación argentina, no sé quién es el que lo demanda exactamente, pero quien lo demanda realmente es capaz de parar la difusión de contenido copyright en internet con esta demanda. No tiene forma. No hay manera. Más saliendo de fútbol libre, todas las personas que teníamos fútbol libre en ese momento buscamos otro sitio web y bueno, ya está. Es como, Pobre. ¿se puede terminar con la salada? No lo sé. No lo sé. Es mucho Tapar el más sol con la difícil. mano, claro. Es mucho más difícil cuando hablamos de internet porque justamente es un lugar creado para que los países no existan. Entonces, y Es las muy leyes. es muy interesante lo que decís, porque es los sueños mojados de los grandes magnates, ¿no? Que se Sí. disolver los estados nacionales y basta con la última interferencia. El problema ahí, perdón. Sí, vamos, Marce. Es que la disolución de los estados nacionales los dejaría sin garantía jurídica a los propietarios. ¿Qué garantiza la propiedad si no es la existencia de los estados nacionales? Ahí Justamente, hay ahí van un a- problema que el gran capital todavía no ha resuelto. Exacto. Pero que mientras tanto lo que va generando es magnates tecnológicos que van dominando el mundo medio así a las amistades con los antiguos y los nuevos. Lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de Altman y OpenAI y bueno, y los Bill Gates y los Elon Musk. Y Claro, bueno, el vamos. congreso entre los Bill Gates y los Dráculas. Biden, Trump, ya se están Claro, muriendo, pero... todo este Se grupo mete, de gente. toda esta interna se mete en la campaña estadounidense. Los demócratas más ligados a los nuevos magnates tecnológicos y los republicanos en general ligados a los viejos negocios del siglo XX. Sí, o cómo mezclar la vieja manera con la nueva por ahí. Bueno, en su momento acá en Argentina se habla de la campaña de las redes sociales. No sé si se acuerdan la cantidad de bots que puso Mauricio para la campaña. Caricia Caricias significa odio. significativas Caricia de significa Hurlingham. de Claro, Hurlingham. así aparecieron los memes de Ahí- José Pérez 44333 Sí, y sí. esas cosas. Bueno, en la época de los bots, porque bueno, hubo un Bueno, furor ahí de tenemos bots, ¿no? un bot en el chat En el chat hay del un- gallo. Que se llama Alejandro Pozón, es rarísimo el bot. Sí. No, usted tiene que arrepentirse, estaba. Eso es un bot. Un Usted- saludo para Sí. el usuario. Sí, Usted sí. tiene que arrepentirse. ¿Cómo se llamaba el periodista? Nicolás Mauro, Márquez. Mauro Viale. No, El que se enoja turco, en- el turco. Samir. Samir. Mauro Viale. Grandes El rey de mo- la carne. Grandes Samir. momentos de la televisión argentina. ¿Cómo estamos para...? Chicos, son 22 días. ¿Tiene algo ahí? Oh, no, me parece que es un momento para el chivo. No es un buen chivo, no es un buen momento para recalcar que nos pueden dejar caricias significativas Claro. en pesos. Eso es un programa Y va a de aparecer el radio. baile del productor, que se está haciendo desear, el baile del productor. Estamos generando suspenso. Estamos Está muy generando bien. está muy bien. suspenso. Va a aparecer en la 5ª temporada del gallo, me parece, el baile del productor. Y lo que pasa es que tenemos que estirar, no tenemos suficiente argumento, pileta sí o pileta no, y bueno. Encargado va por la 3ª. Nosotros aspiramos a llegar a la 5ª. Necesitamos contratar a un guionista. Ahí apareció el tan ansiado El QR. Ahí está el chivo, pueden dejar para ver el baile del productor, pueden dejar, aceptamos todas las monedas, obviamente, y los invitamos a suscribirse, algo que siempre dice el líder, un gallo para Esculapio-OK en YouTube, En así, Instagram, en Instagram, exactamente. Y Eh, el alias de Mercado Pago es ungallo.mdp. exactamente, ahí lo dijo el productor, por lo tanto ya pueden ir enviando sus transferencias. Aceptamos transferencias desde el exterior también. Esperemos no tener problemas con el Banco Central. Pero para que esto siga creciendo, hace falta, como todavía vivimos en el capitalismo, Suena fuerte, pero es hace así. falta Sin eufemismos. dinero. Encuéntrenme un eufemismo, por favor. Me voy, ya está. Ya está, chicos. No me dejen solo, por favor. ¿Saludamos?
Hasta luego. Al líder hay que saludar. También le mandamos un abrazo grande a la gente que está en Tres Arroyos o en Al líder, a ruta. Matías. No lo vamos Sí. a encontrar como al líder de los Simpsons, ¿no? Saliendo en un granero. Está No. volando en una especie de bicicleta Está volando. improvisada La y bicicleta se le caen financiera de- dólares. Pelado y con lente de sol. Sí. Complejo. Sí. Esto ha sido un gallo para Esculapio, entonces. Esto ha sido. Bueno, ¿Algo más, Santi? Nada más por ahora, chicos. Nada más. Bueno, Muchas agradecemos. Espectacular. Agradecemos a todos y a todas que estuvieron conectados. Agradecemos a Vivi. Enviamos saludos al líder. Enviamos saludos a Matías, que estuvo presentando su libro ayer en Tres Arroyos. Exitosamente decían que el museo estaba lleno. Así que un gallo para Esculapio en museos, por favor. Esperemos no pasar a ser una pieza de museo. Pero esto sigue creciendo y desde ya agradecemos a todos. Nos veremos en la semana porque nuestro líder está haciendo programas en la semana. Estuvo el jueves con el Sindicato de Trabajadores Municipales y con Horacio Tacone, que estuvo hablando de las sociedades anónimas deportivas. También estuvo Entre Líneas en la semana con Quique Ferrari, que estuvo presentando su novela. Y por lo tanto, nos veremos seguramente el viernes en Entre Líneas y el sábado que viene en esto que hemos llamado Un Gallo para Esculapio. Muchísimas gracias, un saludo para todos y todas y nos veremos el sábado. Chau.